Ahí está, ahí estamos siendo grabados. Bien, la clase de hoy vamos a ver primero punteros y vectores en C, después manejo de memoria dinámica en C, después Fede va a estar dando la explicación del TP0 y después hay tarea para el hogar, que es ver un video que grabó S, que es la explicación del corrector automático. Bien, dicho esto, bueno, mi nombre es Matías, no Google Meet 4, como dice el usuario este, y nada, arranco con el primer tema. Bien, manquen que tengo que buscar. Ah, una cosa. Antes de arrancar con la clase, voy a necesitar que se vayan sumando al Kahoot este. El código es, a ver, lo paso por acá. Les pido que se vayan sumando y en algún momento de la clase lo vamos a usar. Pero mientras tanto aprovecho para pasarles, acá está. Así no perdemos tiempo después. Les doy ahora un tiempo para que se sumen y ahora en un minuto arrancamos. Tenemos a Leonel Scaloni, qué grande. Bueno, hay 70, calculo que los que quedan se van a ir sumando. Comparto mientras tanto esto, el link está al Kahoot, está acá en el chat. Bien, arrancamos con punteros y vectores. Bueno, antes, haciendo memoria, sobre la memoria, ¿qué es la memoria? La memoria es un conjunto de bytes numerados, ¿no? O sea, tenemos como... Cuando nos referimos a memoria en general nos referimos a la memoria RAM, ¿está bien? Y decimos que nada, es como una nebulosa, no sabemos muy bien qué forma tiene, pero tiene posiciones de memoria y cada una está numerada. O sea, nosotros las numeramos con hexadecimal, pero podría estar numerada, no sé, como si te dijera 0, 1, 2, 3, 4 y así pedacitos de memoria, y cada pedacito es un byte, ¿sí? Esa memoria, esos pedacitos de memoria, no necesariamente, no tienen tipo. No es que agarro un pedazo de memoria RAM y me digo, ah, este pedazo es para ints o este pedazo es para chars, ¿sí? El tipo es algo que se lo asigna el compilador como para darle sentido de cómo interpretar ese pedazo de memoria, ¿sí? Pues si no, a ver, el pedazo ese de memoria es una sucesión de unos y ceros. Entonces el compilador dice, uy, ¿qué es esto? Bueno, no lo entiende. Entonces para eso le digo, bueno, esto tiene determinado tipo y sé cómo interpretar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sé que un 1 es un 1 y que una letra C es una letra C, por ejemplo, ¿sí? En C en particular, necesitamos siempre que cada cacho de memoria tenga un tipo, ¿sí? Necesitamos siempre asignar. Hay otros lenguajes que no necesariamente hay que asignarle explícitamente el qué tipo es, pero en C lo necesitamos saber, ¿sí? Bien, ¿qué más? Nada, básicamente eso sobre esta IA. ¿Hasta acá alguna duda? Es simplemente un mini resumen. Bien. Entonces, seguimos haciendo memoria. Como les decía, es un continuo de posiciones, ¿sí? De memoria. Entonces, este es un pedacito que representa un byte, o sea, 8 bits. Este es otro pedacito que representa otro byte. Este es otro pedacito que representa otro byte, y así sucesivamente. Y cada uno, como les decía, tiene una dirección, ¿sí? Las direcciones tienen esta pinta, que es un número hexadecimal, que quiere decir en qué
posición está de memoria. Por ejemplo, dependiendo del tipo, como habían visto creo que la clase pasada, que cada tipo necesita ocupa una determinada cantidad de bytes, ¿sí? Creo que había, dependiendo también de la arquitectura, pero por ejemplo, no sé, un char ocupa un byte, un int, dependiendo de la arquitectura, pero puede ocupar, por ejemplo, 4 bytes, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que este continuo de memoria interprete, por ejemplo, un char? Bueno, el char lo vamos a meter acá en esta posición, por ejemplo, y, y vamos a saber que, bueno, en la posición 0,0 tenemos determinado char. ¿Por qué? Porque le asigno un tipo que es char. Ahora, por ejemplo, si quiero meter un int, ¿cómo hago? Si cada posición es de un byte. Bueno, lo que hacemos es, decimos, bueno, el int va a ocupar todo esto. Como el int ocupa 4 bytes, el int va a arrancar en la posición 0,0 y va a terminar en la posición 0,3. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, en este caso, si decimos, bueno, este número representa el número 65, que como es un char, es una A, ¿sí? Eso es lo que les decía, que bueno, en definitiva son todos ceros y unos, pero el significado que le asignamos, se lo asignamos en base al tipo, ¿sí? Como sabemos que es un carácter, sabemos que este 65 lo tenemos que interpretar como una A. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, ¿Me pueden sí, ir sí. diciendo por el chat o lo que sea? Bien. Entonces, hasta ahí, que era la memoria. Ahora vamos a ver qué es un puntero, ¿sí? Entonces, acá la diapositiva esta dice, un puntero es una variable que puede almacenar una dirección de memoria. Hasta ahora, por ejemplo, una variable, no sé, acá teníamos, supongamos, una variable que llamamos carácter, que es de tipo char, y tiene esto en esta posición, ¿sí? Tiene esta sucesión de bits, o este byte, que representa una A. Ahora, un puntero es una variable que apunta a una posición de memoria. Entonces, supongamos que acá tenemos la variable esta, que tiene un 4. ¿Sí? Este 4, no sé, arranca en la posición A0, que esta es la dirección de la variable que tiene un 4 adentro. Un puntero es una variable que almacena otra posición de memoria. Entonces, por ejemplo, esto puede ser un puntero. Supongamos que nosotros acá tenemos una variable puntero, de tipo puntero, que ahora vamos a ver qué pinta tiene ese tipo, y lo que guarda es la posición A0. Entonces apunta acá. ¿Qué vamos a poder hacer con punteros? Bueno, ¿cómo usar los punteros? El puntero no nos alcanza con saber que esto es un puntero. Tenemos que saber un puntero a qué es siempre, ¿sí? Porque si no, supongamos que acá teníamos un char. El char sabemos que ocupa un byte, pero ¿cómo distinguimos si solamente tenemos la posición esta, hasta dónde leer? ¿Está bien? No sé si me explico esto, pero tenemos una variable que puede ser de cualquier tipo. Supongamos que esta variable acá es un 4, que es un entero. Y nosotros acá tenemos una variable que apunta a la dirección de este 4. ¿Cómo sabemos cuánto leer? ¿Sí? Porque este 4 puede ser un 4, que es un entero, o puede ser un carácter, que es un byte. Entonces, para saber eso, nosotros tenemos que saber este puntero, ¿sí? ¿De qué tipo es? Ahora lo vamos a ver un poco en detalle. Pero para definir un puntero, lo que hacemos, la sintaxis, es con este asterisco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una variable int, eh, cualquier cosa, int variable, nosotros decimos que la variable es de tipo entero. Si nosotros tenemos una variable que es int asterisco, como esta, decimos que el tipo de Pepe es un puntero a un entero, ¿sí? Así se interpreta esto. Es decir, Pepe va a almacenar una dirección de memoria que apunta a un entero, ¿sí?
Bien. Después tenemos este operador. ¿Qué hace este operador? Lo que dice es, yo tengo Jaime, que es otra variable, y quiero desreferenciar. O sea, yo tengo que Jaime almacena 4 y quiero saber en qué posición de memoria está ese 4. Entonces, por ejemplo, supongamos que estoy en esta diapositiva y yo tengo el 4 este, que lo tengo en una variable que se llama Jaime. ¿Cómo obtengo a partir de este 4 de la variable esta, la posición esta? ¿Sí? Para hacer eso, necesitamos usar este operador, que me dice en qué posición de memoria está Jaime. Bien, y después tenemos otro operador que es justamente el opuesto a este otro. Si nosotros le hacemos asterisco Pepe, lo que decimos es, vuelvo acá, supongamos que esta variable es Pepe, que guarda un puntero, es decir, guarda una posición de memoria. ¿Cómo hago a partir de esta posición de memoria para saber lo que hay acá dentro? ¿Sí? Entonces, para eso, utilizo el operador asterisco, que lo que me dice es, yo sé la dirección de memoria, que es Pepe, y quiero saber qué es lo que hay en esa dirección de memoria. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Estos serían como los operadores de punteros que van a usar, son creo que las 3 operaciones de punteros que se usan. Bien, acá Cristian tiene una pregunta. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Yo tengo una duda, ¿por qué hace falta el asterisco en este caso? Porque yo vi un poco de C y vi que vos podías guardar la variable sin el asterisco. ¿Cuál es la diferencia? ¿El asterisco acá o el asterisco acá? En int Pepe, Acá. sí. La diferencia es que si vos definís int Pepe nada más, lo que estás haciendo es, lo que vas a poder guardar en Pepe, en la variable Pepe, es por ejemplo un 4. ¿Sí? Claro. Si vos haces int asterisco Pepe, vos lo que vas a poder guardar es, por ejemplo, esto, que es una dirección de memoria. Esa dirección de memoria puede apuntar a cualquier lado. Por ejemplo, a una posición que tenga un 4. ¿Sí? Esa es la diferencia. En un caso, si vos solamente pones int Pepe, estarías almacenando un entero. Si vos haces int asterisco Pepe, vos estarías almacenando un puntero. ¿Sí? Ahora igual vamos a ver algunos ejemplos. Y una pregunta que Sí, quizás ya se preguntó y no entendí. Si vos pones ampersand Jamie, sí, ¿eso puede ser tomado como una variable de algún tipo? Ampersand sí. Jamie. Por ejemplo, supongamos que tenemos en algún lado int Jaime igual a 4. Voy a hacer lo siguiente. Denme un segundo, ¿eh? Voy a abrir una terminal y le muestro un ejemplo porque va a ser más fácil. O un editor de texto. Más fácil. Y estoy compartiendo solamente una pestaña. Bueno, Sí. esto va a tomar un poco más de tiempo de lo que pensaba, pero ya vuelvo, ¿eh? Bien. Pregunta. Sí, dame un segundo, ¿eh? Ok. Volviendo acá. Vamos a hacer así. Sí. Supongamos que tenemos. ¿Se ve bien o se ve muy chiquito? Voy a agrandar un toque más. Se ve bien. Suponemos que tenemos esto, ¿no? Int Jaime, que tiene un valor 22. Si yo hago int asterisco Pepe igual ampersand Jaime, ¿esto qué me va a devolver? Pepe La va a ser un dirección. puntero que apunta donde está Jaime. Exacto. Entonces, suponiendo que Jaime está en la posición 04, ¿sí? Lo que me va a devolver esto es 04, ¿sí? ¿Está bien?
si yo hago, entonces, Pepe va a tener la posición esta, 0,4. Pues Jaime vive en 0,4. El valor de Pepe es 0,4. Si yo hago, por ejemplo, Pepe, ¿esto qué me va a devolver? 22. Esto me va a devolver 22. ¿Por qué? Porque me dice lo que tiene, ¿a qué apunta Pepe? ¿Sí? Es este operador. Este operador es ¿dónde está Jaime? ¿Sí? Entonces, esa sería como los 3 operadores que vimos recién. Esta es la forma de definir o de declarar una variable Pepe de tipo puntero entero. Esta es la forma de obtener la dirección donde se encuentra Jaime, por ejemplo, una variable. Y esta es la forma de obtener el valor al que apunta Pepe. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Más o menos? Sí, pero viste que, o sea, el ampersand es la forma de obtener la dirección de memoria, pero Sí. el tipo dirección de memoria no existe. Sería un número. El tipo de dirección de memoria es el puntero. Los punteros son ese tipo que vos decís, el tipo de dirección de memoria, ese es el puntero. Un Claro. puntero, por definición, es una dirección de memoria. En Ok. particular, un puntero entero es una dirección de memoria que apunta a un entero. ¿Por qué? Pues sabemos que Jaime es un entero. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Si tuviéramos, por ejemplo, un char asterisco, no sé, Pedro, vamos a hacerlo así. Esto sería, no sé, bueno, auto, cualquier cosa. Bueno, no. Juan es igual a C. ¿Sí? Entonces, yo podría hacer acá Juan. ¿Está bien? Y esto sería lo mismo. Este sería un puntero a un char, y este sería un char. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si Juan vive en 0,8, esto, Pedro es 0,8. ¿Está bien? Bien. Ahora, la pregunta de Santiago es una de las que están en el Kahoot, más o menos, así que no la voy a responder, la van a responder ustedes. De hecho, esto es más o menos lo que está en el Kahoot, pero bueno, así que espero que lo respondan muy bien. Acá Franco había preguntado, pero profe, si yo hago int Pepe sin el asterisco, Pepe ya se guardó en la memoria, pero solo que no sé cuál es su puntero, ¿no? A ver. A ver. A ver. Sí, si haces, por ejemplo, esto, ¿no? Int, supongamos que esto se llama Pepe, creo que se respondió más o menos con lo que comentaba acá. La diferencia es que acá haces, perfecto, sí se respondió. Bien, creo que no quedaron dudas, así que sigo con las diapos. Bueno, ¿cómo usar a los punteros? Acá es más o menos lo que vimos recién. Por ejemplo, acá Jaime es 22. Y bueno, estos son los operadores que veníamos viendo recién. ¿Qué propiedad tienen los punteros? Por ejemplo, si yo tengo esto acá, vamos a volver a este caso, yo acá hago Pepe y esto me va a devolver 22, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago Pepe igual a 23, esto lo que hace es modificar el valor al que apunta Pepe, ¿sí? Entonces, esto no solamente va a hacer que la próxima vez que yo haga Pepe, acá me devuelva 23, sino que además, si yo hago Jaime, esto también me va a devolver 23. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tanto asterisco Pepe como Jaime están en el mismo lugar, representan la misma dirección de memoria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá, o acá,
tanto asterisco Pepe hace esta flechita y se refiere a esto, suponiendo que esto es Pepe. Si yo hago asterisco Pepe, voy y vengo hasta acá y modifico esto. Si yo modifico esto, este sería Jaime, directamente lo estaría modificando. Pero en los dos casos modifico esto que está en esta posición de memoria, en la posición 0x0. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo podría hacer esto, o podría hacer Jaime igual a 23, y estas dos operaciones serían lo mismo, ¿sí? Equivalentes. Bien. Acá Gabriel dice, una explicación que me dieron a mí es que el puntero es como si fuera un espejo que refleja la dirección de memoria. Sí, algo así. Es como que el puntero es como, claro, como un acceso directo. O sea, yo sé dónde está, pero no sé lo que hay ahí adentro. ¿Sí? Es como la dirección de una casa, que yo sé la dirección de la casa, yo sé que Pedro vive en X dirección, ¿sí? O dónde está la FIUA. Ahora, si yo quiero saber qué es lo que hay adentro de la FIUA, tengo que ir y entrar a la FIUA. ¿Está bien? Entonces, el saber la dirección es ser un puntero. Yo conozco, tener el puntero es, yo conozco la dirección. Ahora, si yo quiero saber lo que hay adentro, voy a tener que ir, hacer el asterisco FIUA y entrar a la FIUA. ¿Está bien? Bien. Gonzalo pregunta, ¿puedo guardar una variable en una dirección de memoria en particular? No puedes elegir, decir, bueno, yo quiero que mi variable esté en tal dirección de memoria. ¿Está bien? Como que sería medio feo. Eso generalmente lo maneja el sistema operativo o el compilador. ¿Está bien? Bien. Perdón, ¿puedo agregar algo? Sí, sí. Como habéis visto el otro día, o sea, en general los sistemas operativos corren los programas en modo como sandbox, como caja de arena. Entonces, esos que te asignan como un pedacito del ambiente a tu programa. Entonces, te van a asignar también un pedazo de memoria que va a ir de cierta dirección a cierta dirección. Entonces, no puedes decirle, dame esta dirección, porque no tenés ni idea para qué lo está usando el sistema operativo. Además, no se me ocurre ningún caso de uso donde sea útil utilizar una memoria en particular de la memoria, una posición particular. Sí, es que en general, del lado del programador, en general nosotros nos abstraemos de en qué posición está. Y justamente nosotros nos abstraemos, el sistema operativo te lo abstrae. Como decía Fede, vos no tenés idea realmente qué posiciones están usando. ¿Saben? Es más, ni siquiera es que la posición que vos ves, la dirección esa que ves, ni siquiera es la dirección real. Como que está todo inventado. ¿No? Lo que te llega a vos, como cuando haces un printf puntero, y es la dirección dentro de las direcciones que te ofrece el sistema operativo, o que te dice que te da. ¿Está bien? Pero tampoco te interesa. Es solamente a fines prácticos, lo único que te interesa saber es que la dirección esa va a valer dentro de tu programa. ¿Está bien? Bien, acá, y si ahora yo igualo Jaime a otra variable int con otro valor, por ejemplo, acá Lionel pregunta si yo hago Jaime, no sé, por ejemplo, acá tenemos int Pedro. Ya lo tenemos, Pedro. Ah, no, no lo tengo, Pedro, bien. Que tiene 21. Y hago Jaime igual a Pedro. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a ser que Pepe, si yo hago Pepe, esto me va a doler, se lo voy a sacar. Yo hago Pepe, esto me va a doler 21. Si yo hago Jaime, esto me va a doler 21. Si yo hago Pedro, esto me va a doler 21. Ahora, ¿qué pasa? Y yo después hago Pedro igual a 23. ¿Qué va a volver Pepe? 21. Va a seguir devolviendo 21. Porque en realidad, el Pedro, Pepe. Pepe, a ver,
Porque en realidad, Pedro y Jaime o Pepe, Jaime y Pepe están en la misma dirección. Ahora Pedro está en otra dirección, está apuntando a otra cosa. Entonces no se va a ver modificado. ¿Está bien? Claro, la Eh, modificaste, pero no se lo asignaste a Jaime, como en la línea 10. Claro. Si yo quisiera otra vez hacer lo mismo, debería ser así. Y ahí sí, va a valer todo lo mismo. Pero si yo no hago esto, van a quedar, esto va a quedar así. ¿Sí? Bien. No, Eh, Pedro, al revés. Ese, Pepe va a 21 y Pedro 23. sí. Ahí, eso. Bien, están atentos. Bueno. Leandro dice, es como el puntero cuando leíamos archivos en Python. Todavía no llegamos a archivos y no todos sabemos Python, así que lo vamos a dejar para después eso. La memoria te la asigna el sistema operativo. Acá hay algunos comentarios sobre Pepe y Jaime y Ampersand y asterisco, que creo que se respondieron por acá. Bien, perfecto. Volvemos. Hasta acá, ¿estamos bien? Hubo algunas dudas, pero creo que más o menos las fuimos piloteando. Bien. ¿Cómo usar los punteros? Básicamente esto es lo que vinimos haciendo hasta recién. ¿Para qué se usan los punteros? Bien, para referenciar indirectamente a variables locales, que es lo que veníamos haciendo hasta acá. O sea, variables locales significan variables que estén dentro de nuestra función, ¿sí? Supongamos que todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo dentro de una misma función, ¿sí? O sea, están todos dentro del mismo scope o alcance. Después, permitir que las funciones de C puedan modificar variables externas. Esto es, por ejemplo, si yo, lo vamos a ver en un rato, pero básicamente, si yo recibo una variable por parámetro en una función, para poder modificarla, acceder realmente a la misma variable que me pasaron desde afuera, voy a tener que usar punteros. No voy a poder usar un entero o un char así plano, sin tener la referencia a memoria de dónde está. ¿Por qué? Porque las variables viven dentro de la función. Entonces, todo lo que te pasan va a vivir solamente dentro de esa función. Si vos lo modificás, solamente lo modificás dentro de esa función, a menos que uses punteros. Así que eso lo vamos a ver en un ratito, pero ese es el resumen. Y por último, utilizarse para apuntar a memoria gestionada con el sistema operativo, memoria dinámica, que esto lo vamos a ver también al final de la clase. Pero básicamente todo esto que estamos haciendo hasta ahora es memoria estática, y también existe algo que se llama memoria dinámica, que lo vamos a ver al final de la clase. Bien. Hasta acá, espero que no haya dudas y pasamos al primer Kahoot. Pero antes voy a mostrarles más o menos qué sería. La cosa es, tenemos una variable i que es igual a 5, después declaramos un puntero entero, y después le usamos el ampersand i, o sea, buscamos la dirección de memoria donde vivía i, y se la guardamos a p. ¿Cuál es el ping? Pasé por arriba el link, ahora lo vuelvo a pasar. Ahí está. No sé, creo que lo pasé. Bien. Entonces, Una pregunta, Mati. sí, Se puede, si nosotros hacemos int asterisco p, creamos un puntero entero, sí. y hacemos asterisco p igual a 5, ¿se crea como una variable o simplemente, a ver cómo me explico, digamos, está p apuntando a alguna dirección, y en esa dirección hay un valor, digamos, a ver, si no existiera i, ¿no? Si vos Sí. nunca declaraste i. Vos podrías hacer int asterisco p y después acá abajo hacer asterisco p igual a 5. Lo podrías Sí. hacer. Y Va. existe... Perdón. ¿Cómo se existe?
como que existe, digamos, I sin haberlo declarado. Sí, Digamos. no va a tener el nombre I, pero sí va a funcionar. Claro, ok. Lo que pasa es que no vamos a poder acceder directamente como I. Claro, la única forma que vas a poder acceder es haciendo asterisco P. Ok, gracias. Pero funciona. Bien, volviendo a este caso, tenemos un entero que tiene el valor 5, un puntero a entero que dice que lo asignamos así, ampersand i, y lo igualamos a p. Y después lo que hacemos acá es imprimir la dirección de memoria de i, el puntero p y p más 1, ¿sí? Bien. Acá, a fines del Kahoot, lo que decimos es, supongamos que la posición de i es A4, ¿está bien? Para poder elegir qué es lo que va a imprimir, ¿sí? Básicamente para poder tener opciones en Kahoot, porque si no va a depender de cada ejecución. Bien, esto también se podría hacer en una línea. Por ejemplo, acá declaramos y definimos la variable p en una línea. Sí, nada, es lo mismo. Una pregunta, Sí. ¿el especificador ese porcentaje P es de dirección de memoria, digamos? Sí, esto, la p es de puntero. Sí. El porcentaje p, esto lo que dice es imprimime esto que está en esta posición. Imprimime esto que está en esta posición y este dice imprimime esto que está en esta última posición. Acá, dependiendo de la letra que se pone, se puede poner P para punteros, D para dígitos, creo que S para string, C para chars, pero bueno, eso en definitiva es anecdótico. Lo importante es que va a imprimir las 3 posiciones de memoria, ¿está bien? O sea, va a imprimir estas 3 cosas. Pasamos al Kahoot, lo tengo... no lo tengo. Lo perdí. Lo perdí. Ahí voy. No, ya sé dónde lo tengo. Perdón, estoy mareado. Acá está el Kahoot. Bien. Bueno, tenemos 78, arrancamos con la primera, que es lo que acabamos de ver, la pregunta, pero en el Kahoot. Tienen 20 segundos, es poco, pero porque lo vimos recién, tiene que salir fácil. Muy bien. ¿Qué pasó? Yo no sabía cómo se hacía, puse el rojo porque sí. Bien, tranqui. Bien, vamos a ver pregunta por pregunta, ¿por qué no? La primera, 5, 5, 6. Lo que decía acá es imprimimos las direcciones de memoria. No, a ver. Lo que estamos imprimiendo son direcciones de memoria. Entonces, acá, en la primera posición, lo que estamos imprimiendo es la dirección de memoria, es decir, A4, donde se ubica este 5. No estamos imprimiendo el 5 en sí. Estamos imprimiendo la dirección de memoria, que es A4. Cuando imprimimos P, acá nosotros antes le habíamos asignado a P la dirección de memoria donde se encontraba I. ¿Está bien? Entonces, P va a tener el mismo valor que el ampersand I. ¿Sí? Entonces, estas dos van a ser lo mismo, que van a ser A4. Y esta última, esta era engañosa. ¿Por qué? Porque cuando hacemos operaciones de este estilo con punteros, depende del tipo. Entonces, como sabemos que el puntero de P es de tipo entero, si nosotros le sumamos 1, la dirección de memoria que va a devolver no va a ser A5, va a ser A8. ¿Por qué? Justamente porque avanza al siguiente entero, ¿sí? No al siguiente byte. Porque en definitiva, si nosotros tenemos un puntero entero, si nosotros avanzamos al siguiente byte, no va a tener sentido lo que vamos a estar leyendo, porque vamos a estar leyendo, vamos a pararnos en el medio de un entero. Entonces,
lo que hace es siempre avanzar en una posición, siendo esa una posición dependiendo del tipo. Si, por ejemplo, acá nosotros tuviéramos un char y esto sería un char asterisco, si nosotros hacíamos el +1, sí va a ser válido que esto iba a imprimir 0 a 4, a 4 y a 5. ¿Está bien? Pero esto es como es un entero, imprime. Claro, avanza 4 bytes en lugar de un byte. Exacto, exactamente. ¿Sí? Eso va a depender de la arquitectura, pero puede ser 4, 8, lo que sea. ¿Sí? Pero va a avanzar siempre lo que ocupa un entero, o lo que ocupa el tipo de puntero en ese caso. ¿Está bien? Bien, ¿quedó claro esta? Sí, sí. Bueno, pasamos a la siguiente. Tenemos una variable j que tiene el valor 5 y que vive en A4. Tenemos una variable puntero a entero p y desreferenciamos j. ¿Sí? Y después lo que hacemos es imprimir j e imprimir asterisco p. ¿Sí? Vamos acá. Acá Franco dice, y si hago p más 0,25, si era... en realidad, al puntero vos le podés sumar enteros. No tendría sentido hacer eso. ¿Sí? No podría sumarle un float a un entero, a un puntero. ¿Sí? No. ¿Puedo hacer una pregunta? En la Sí. diapositiva que mostraste recién, Sí. ¿por qué si vos estás mostrando la indirección en el puntero, le pones &j, te vive en otro lugar de memoria? Ah, ok. Esta posición de memoria es donde vive la variable j. ¿Sí? Claro. Esta posición de memoria es donde vive la variable p. Ah, está bien, ya te entendí. Gracias. ¿Está bien? Después p internamente, el valor que va a tener es la dirección de memoria de j. ¿Sí? Pero eso. Bien. Bien, lo de sumarle floats al puntero, eso no funciona. No sé qué va a pasar, pero no debería funcionar. Te va a devolver probablemente va a fallar, pues o sea, no puedes sumarle un float. Va a devolver un float en lugar de un puntero eso. No, eso rompe seguro. Lucas pregunta, profe, ¿podés volver un segundo al segundo problema? ¿A este? Sí. Perfecto, ya está. Bien. Vamos entonces al siguiente Kahoot. Bien, Juan ahí está primero con 900, respondió al toque. Y Joan también está ahí segundo, por poquito. ¿Qué sale por consola? Bueno, es esto que estábamos viendo recién. Lo tienen que responder rápido, así hacen la diferencia. Bien, la mayoría respondió bien, 5-5. Vuelvo acá para justificar un poco. Lo primero que se imprime es 5 porque estamos imprimiendo directamente J. O sea, J es 5, imprimimos J. Lo segundo que se imprime también es 5. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es P es la dirección de memoria donde se encuentra el 5. ¿Sí? Porque es un ampersand J. ¿Sí? Entonces, P guarda la dirección de memoria donde se encuentra el 5. Pero después acá le hacemos asterisco P. Entonces, el asterisco P lo que me dice es qué hay dentro de esa dirección de memoria. Como sabemos, en J hay un 5, así que imprimimos 2 5. ¿Está bien? Bien. Pasamos a la siguiente. Tenemos un I igual a 5, después un puntero a P que guarda lo que había en
digamos, la dirección de memoria donde vivía la i, y después hacemos asterisco p igual a 4. ¿Qué va a pasar? Acá lo que hacemos es, por un lado, imprimimos i y asterisco p, y después imprimimos ampersand p. Acá tenemos dónde vive p y dónde vive i. ¿Está bien? Pasamos al... Le meto para así sigamos bien con los temas. ¿Qué era lo Ya. último la última línea previa a los print? Sí. O sea, ok. Acá. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Bien, ahí lo bajaron a Juan. Lo primero que se imprime son los valores estos, y lo último que se imprime es una dirección de memoria. Bien. Ok, la mayoría respondió bien. Hubo acá un par que respondieron 5. Volvemos al ejemplo, a la pregunta. Lo que hacíamos es, i tenía el valor 5 y vivía en A4. Después acá lo que hacemos es decirle, bueno, yo quiero que P sea un puntero a donde estaba ahí. Es decir, el valor de P va a ser A4. ¿Sí? Lo que tiene adentro P. ¿Dónde va a vivir? Va a vivir en A8. Entonces, si nosotros en cualquier momento hacemos ampersand P, siempre nos va a devolver A8, porque es donde vive P. ¿Está bien? Eso es la posición de memoria en donde está P. Independientemente de qué es lo que hay adentro, P va a estar en esta posición. Por eso al final devuelve A8. Ahora, ¿por qué acá devuelve 4, 4? Porque cuando nosotros hacemos asterisco P, lo que decimos es, bueno, ¿a dónde está apuntando P? Bueno, P está apuntando ahí, ¿sí? Bueno, lo que había en I lo vamos a modificar, le vamos a poner 4. Entonces, cuando hacemos esto, no solamente asterisco P va a valer 4, sino que también I va a valer 4, ¿sí? Pues estamos cambiando lo que había ahí. Suponiendo, yo tengo la dirección de una casa, la dirección de la casa es el puntero. Si yo voy y cambio lo que hay adentro de la casa, independientemente de que después vaya otra persona, esa otra persona que también tiene la dirección de la casa, también le van a haber cambiado las cosas que hay adentro de la casa. Entonces se lo cambian a de ahí, también se lo cambia al asterisco P. ¿Está bien? Entonces se cambian los dos lugares. Pues son punteros. ¿Sí? Entonces estamos cambiando la referencia donde lo que se encuentra en la posición esta, A4. ¿Está bien? Claro, en realidad no se lo cambia ahí, se cambia el valor de i, pero se cambia porque se cambia lo que había en la posición de memoria donde estaba ahí. Y si hacías algo como int asterisco p igual a asterisco ampersand i, o sea, algo de este estilo. ¿Voy a escribirlo acá? No puedo. No puedo escribirlo. Vamos acá. Int asterisco p igual a asterisco ampersand i. ¿Y qué teníamos antes? Teníamos algo de este estilo. Esto lo que me dice es, básicamente, esto es igual a i. ¿Está bien? Perdón, ahí está. ¿Por qué? Porque lo que digo es, bueno, decime la dirección donde vive i. Y ahora decime lo que hay adentro de la dirección donde vive i. O sea, lo que va a haber es i. ¿Está bien? Entonces, si vos haces esto, te va a fallar, porque estás tratando de asignarle un entero, porque esto es i, esto va a ser equivalente a hacer esto, ¿sí? A un puntero. ¿Sí? Si vos haces esto, va a ser, no, y le pones
algo así, va a ser equivalente a hacer I. ¿Está bien? Eso responde a la pregunta de Gabriel. Bien, pasamos a la siguiente. Sí, no pasé a la siguiente, pasé a cualquier lado. Acá, punteros y funciones. Esta es un toque más difícil, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos una función asignar, que lo que hace es recibe la variable b y le modifica el valor, le pone 5. Y acá lo que hacemos es, tenemos una variable i, que tiene valor 4, llamamos a la función asignar con i, que la función asignar hace esto, y después hacemos un printf del valor de i, que va a devolver esto. Bien, lo vamos a ver en el Kahoot. Como venimos, Claudia pasó a la delantera. Perdón, y ¿podrías lo mostrarlo sigue de vuelta? Batman. Después. Sí. Acá está. Tenemos una función que recibe una variable, esa variable la pisa con un 5, y después acá abajo lo que hacemos es, definimos un entero, se lo pasamos a la función esta, y vemos cuál es el valor de la variable original. ¿Sí? Pasamos al siguiente. Bien, acá la mayoría respondió bien. Igualmente vamos a repasar las respuestas. ¿Por qué devuelve 4 y no 5? Por eso que les comentaba que ustedes cuando pasan cuando hacen esto, lo que recibe la variable esta variable b, es una variable nueva que va a vivir solamente dentro de esta función. ¿Está bien? Entonces, dentro de esta función, le asignamos el valor 5, pero una vez que termina esta función, la variable esta, la b, deja de existir, y lo que vale acá va a ser i. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en realidad son variables completamente distintas. Esta variable, esta de acá, vale 4, pero una vez que nosotros se la pasamos por parámetro, esto lo que hace es hacer una copia de ese 4 y asignárselo a una variable b, que vive solamente acá. Por eso acá, en el machete, que calculo que todos vieron cuando respondieron todos bien, acá dice que por un lado tenemos b, que vale 4, y por otro lado tenemos i, que están en direcciones distintas de memoria. ¿Está bien? Bien, acá dice, ¿puede ser que la respuesta esté en la diapo? Sí. Y Franco dice, ahí para que si cambie a 5 hay que hacer... Bueno, vamos a esperar y lo vamos a ver en la siguiente diapo. Vamos antes a ver los resultados del Kahoot. ¿Quién quedó primero? Bueno, tercero quedó Iván AZ, segundo Batman, y primero o primera Claudia. Muy bien. Y bueno, finalistas quedaron IM y P. Muy bien. Volvemos a las diapos. Creo que ya puedo presentar normalmente. La forma de hacerlo correctamente sería, bueno, esta es la respuesta, es usando punteros. Es decir, lo que recibe acá no es una copia de i, sino que lo que recibe es la dirección de memoria donde vive esta i. ¿Está bien? Entonces nosotros acá le pasamos un puntero a entero, y acá recibimos un puntero entero. Entonces, si yo acá modifico lo que se encuentra a donde apunta el puntero entero ese, es decir, yo hago asterisco b, que me dice a dónde apunta b, y le pongo un 5, esto también va a modificarlo de afuera, porque lo que recibe acá es exactamente el mismo puntero donde vive i, la misma dirección de memoria. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, sería algo de este estilo.
Cuando nosotros modificamos, lo que hacemos es venimos acá, ahí, y le ponemos un 5. ¿Sí? Tachamos este y le ponemos un 5. Por eso esto funciona y lo anterior no, porque antes acá había un 4 y era un 4 distinto. ¿Sí? Es otro 4. Bien. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Piola. Bien, bárbaro. Hacemos esto. Vectores, ¿qué son? Los vectores, como dice acá la diapo, son un paquete de n variables del mismo tipo. O sea, básicamente, si nosotros hasta ahora podíamos definir un tipo int que guarda un entero, si yo quiero guardar muchos enteros, una sucesión de enteros, uso un vector o un array. ¿Sí? ¿Cuánto ocupa en espacio? Y, por ejemplo, si es un vector de enteros, va a ocupar n por sizeof de entero. Este sizeof de entero va a depender de la arquitectura, pero por ejemplo, si el entero ocupa 4 bytes, esto va a ser n por 4 bytes. ¿Cómo se almacena esos enteros? En un array, cómo los almacena esa sucesión de variables, lo hace consecutivamente en memoria. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si la primera posición del entero se encuentra en la posición 0 a 4, la siguiente posición del entero se va a encontrar en la posición 0 a 8, y la siguiente se va a encontrar en la posición 0 a B, no sé, o una cosa así, o AC, no sé. Pero básicamente va a ir avanzando. Se enumeran de 0 a n-1, y C no chequea el rango de acceso. O sea, básicamente si ustedes tienen un array de, no sé, 3 posiciones y acceden a una cuarta posición, eso les va a fallar, les va a romper, porque están tratando de acceder a memoria que no es suya, que no necesariamente no va a tener nada que ustedes pidieron o almacenaron o lo que sea. ¿Sí? Es memoria del sistema operativo que no deberían tener acceso. ¿Sí? Entonces les va a romper. Bien. Vamos a ver cómo funcionan los vectores. Si queremos definir un vector, lo hacemos así. Nosotros este valores va a ser un vector de largo 4 de enteros. ¿Está bien? Esta es la sintaxis. Y si lo queremos inicializar, lo hacemos de esta forma. Si quisiéramos, si nosotros lo estamos inicializando al momento que lo declaramos, podríamos no poner este 4 y C se va a dar cuenta, creo que no sé, a partir de un determinado estándar, se da cuenta que el largo es 4. ¿Sí? Sí, esto usa llaves. ¿Qué más? También podrían no inicializarlo acá y después ir asignándole valores. Perdón, Mati, eso era. Sí. ¿Ahí dice vectores conteo o no? Nada que ver. Continuación. Continuación, ok. Continuación, sí. Si nosotros acá le asignamos, esta es la forma de asignarle, por ejemplo, acá teníamos 10, 20, 32, 20, 40, y acá decimos, bueno, la posición 2, esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2, le asignamos el valor 30. Entonces va a pasar a tener 10, 20, 30, 40. ¿Sí? Básicamente eso. Si nosotros hacemos esto, va a haber un error. Puede ser que no les explote en la cara, porque a veces el compilador les da como un changüí, pero probablemente si lo corren con Valgrind o les puede llegar a romper incluso el en vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué es que valores 2 es 30? No, acá lo que hacemos es asignarle a la posición 2 el valor 30. ¿Sí? Sí, perdón, ¿qué tarda? No, tranquilo. Esto es lo que les decía, que en memoria esto es una sucesión de posiciones de bytes. Entonces, por ejemplo, este 10 ocupa 4 bytes, ¿sí? Que es lo que les decía. ¿Y cómo lo almacena? ¿Cómo almacena los vectores C? Como una sucesión de enteros consecutivos, de posiciones de memoria consecutivas. Entonces,
Si el 10 arrancaba en la posición 0 a 4, va a ocupar esto, y la siguiente posición, que es este 20, va a estar entre la posición 0 a 8 y la posición 0 a C. Y la siguiente entre la 0 a C y la 0B0, y así sucesivamente. ¿Sí? Y se ven, estas linitas indican los bytes, es decir, este 10 ocupa 4 bytes y así sucesivamente. Si nosotros hacemos el valor, este valores, en realidad es como una especie de puntero, ¿sí? Porque la dirección de memoria del array va a ser la primer posición, ¿sí? El inicio de este continuo de posiciones de memoria. Entonces, por ejemplo, si acá se fijan cuál es la dirección de memoria de valores, lo que les va a decir es que es esta, ¿sí? Y si, por ejemplo, hacen algo de este estilo, que dicen, bueno, valores más 2 por size of int, lo que les va a decir es, los va a apuntar acá, a esta posición de memoria. ¿Por qué? Porque avanza esto, que es el size of int, y después esto otro. Bueno, básicamente eso. ¿Por qué de error? Por lo que les comentaba, que el 4 está fuera del tamaño del vector este, que es lo que reservó C. Bueno, nada, esto, la verdad que no tiene mucha relevancia, es lo que venimos hablando. Size of int les devuelve 4 porque es lo que ocupa. Este size of valores no lo usen porque no necesariamente funciona. Por ejemplo, si le pasan un array por parámetro a una función y hacen size of del parámetro ese que están recibiendo, no les va a devolver 20, les va a devolver cualquier cosa, pero si están dentro del mismo scope, y están usando memoria estática, debería funcionar. Y 20, ¿por qué? Porque cada uno ocupa 4 y son 5, entonces les devuelve 20. Pero no lo usen igual. Valores les dice la posición de memoria donde se encuentra valores, es decir, donde arranca el array, y valores más 2, por ejemplo, les indicaría esta posición, ¿sí? Donde estaría la segunda posición. Bien, acá esto ahí está tachado porque esto está mal, es solamente valores más 2. Bien, de esto creo que nada más. Y vectores y funciones, supongamos entonces, ¿cómo resuelve el compilador esta llamada? ¿Qué es lo que hace esta llamada? Dice, bueno, recibo un array, que es constante porque no lo vamos a modificar, le ponemos el const, esto podría no estar, es lo mismo, de enteros. Esto lo que les quiere decir es que es un array, y esto lo que les quiere decir que es de enteros. Y recibe el tamaño. ¿Por qué recibe el tamaño? ¿Alguien quiere comentar por qué creen que esta función necesita recibir el tamaño? ¿Con el tamaño te referís al tope del vector? Sí, digamos, al tamaño a la cantidad de elementos que tiene el vector. Claro, está bien. Porque no tenés nada que te indique cuándo termina. Como Exacto. O sea, lo que Exacto. están haciendo es iterar hasta donde termina el tamaño, no el vector, no sabemos dónde termina el vector. Claro, como dice Claudia y Gabriel, dentro de esta función, yo no sé cuál es el tamaño del vector. Entonces, yo no sé la cantidad de elementos que tiene. Entonces, no sé tampoco cuándo tengo que parar. Entonces, siempre que tenemos que implementar funciones con vectores, siempre vamos a recibir el tamaño. Acá lo estamos recibiendo como entero, lo podríamos recibir como size t o como unsigned int o unsigned long, pues sabemos que no puede ser negativo, pero recibimos el tamaño y recibimos el vector. Entonces, de esa forma, lo que hacemos acá con el for es, bueno, vamos iterando e imprimiendo cada posición del array, hasta llegar a la última posición. Muy bien. Y después, ¿qué pasa si cant val es grande? ¿Alguien me responde qué pasa?
Bien, lo respondo yo. Lo que pasa ¿Qué sentido grande? que es un número muy grande. Por ejemplo, acá Cant-Val tiene tamaño 5, ¿sí? Pero ¿qué pasa si Cant-Val tiene un tamaño muy, muy grande? Lo que 2 pasa, millones y pico. sí, o algo así. Lo que pasa es que la cantidad de memoria estática que tenemos está limitada. O sea, no tenemos mucha memoria estática. ¿Por qué? Porque la memoria estática es memoria que reserva el compilador al momento de la compilación, la reservamos, ¿sí? Entonces, es una determinada cantidad de memoria que tiene para el programa. Nosotros no podemos usar demasiada, digamos, no podemos almacenar vectores gigantes en memoria estática, porque para el programa se le reserva una cantidad limitada de memoria estática. ¿Está bien? Entonces, en esos casos, no deberíamos usar memoria estática, es decir, no deberíamos tener un array estático, deberíamos tener un array dinámico. ¿Sí? Bien, que eso me da pie para el siguiente tema. Acá recibe un puntero al inicio del vector, que es lo que les comentaba, y como es un puntero, no sé el largo del array. Bien. Bueno, estos son algunos datos interesantes. Si yo hago valores 2, o sea, accedo a la segunda posición de valores, digamos, a la segunda posición, la posición indexada con 2, es equivalente a hacer valores más 2 asterisco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué hace este valores más 2? Valores apunta a la dirección donde comienza el array. Si yo le hago valores más 2, por lo que habíamos visto antes, lo que va a hacer es avanzar 2 veces, 2 enteros dentro de ese array. Y después, cuando desreferenciamos, obtenemos el valor que esté en esa posición. Para vectores siempre vale vector es igual a vector 0 ampersand. ¿Por qué? Porque vector apunta a la primera posición del vector y vector 0 me va a decir, bueno, dame el primer elemento del vector, y ampersand me va a decir, bueno, dame ahora la posición del primer elemento del vector, que es equivalente a la primera posición del vector. ¿Sí? Esto lo pueden ir probando ustedes, armarse un programita chiquito e ir probando estas cosas, ¿sí? Pero en definitiva, nada, esto es como datos para tener en cuenta. Una pregunta. Sí, Entonces, cuando vos pasás un vector como parámetro en una función, en realidad le estás pasando el puntero de ese vector. sí. Entonces, si lo modificás dentro de la función, se modifica por fuera también. Sí, Es como correcto. mutable, como en Correcto. Python. Sí. Si le pasas el const, no vas a poder modificarlo, pero si no le pasas el const, vas a poder modificarlo. Porque sí, buen comentario. Como dice acá, lo que recibe es el puntero al inicio del vector. Es decir, esto sería equivalente a un int asterisco, una cosa así. Y como es un puntero, yo voy a poder ir modificando las posiciones dentro de ese vector. Perdón, el const hace que no se pueda modificar. Sí, el const hace que no se pueda modificar. Ok. ¿Me podría mostrar la diapo siguiente un segundito, por favor? Sí. ¿Acá? Sí. Ahí. Perfecto. Listo. Bueno, pasamos ahora al siguiente tema. Le voy a meter porque si no, Fede no va a llegar a dar su tema, y además no vamos a llegar al partido de Argentina, que es más importante que Fede de su tema todavía. Así que vamos a tratar de meterle. Bien, seguimos con la introducción a C. La diferencia entre memoria estática y memoria dinámica. La memoria estática decimos que vive en el stack, que es un cacho de memoria continua reservada para el programa que estamos corriendo, y la memoria dinámica vive en el heap, que es como toda la RAM que tenemos disponible, básicamente.
O sea, podemos usar todo lo que querramos. Si tenemos 16 GB de RAM, podemos usar 16. Si tenemos 4 GB, podemos usar 4 GB. ¿Sí? Básicamente eso. ¿Quién la gestiona? La memoria estática, el sistema operativo, porque cuando nosotros compilamos y tenemos nuestro ejecutable, el sistema operativo nos dice, bueno, vamos a tener esta cantidad de memoria estática para correr tu programa. ¿Sí? ¿Quién gestiona la memoria dinámica? El usuario. ¿Por qué? Porque el usuario va a decir, bueno, yo quiero determinada cantidad de memoria y quiero después liberar esa cantidad de memoria y la libero y hago lo que quiero. ¿Sí? Básicamente esa es la diferencia. Y después la otra diferencia es que la memoria estática es fija y muy limitada. Por eso, en el ejemplo anterior, si tenemos un array muy grande, deberíamos usar memoria dinámica porque tiene toda la memoria RAM del sistema. Como les decía, la memoria estática se reserva al momento de compilación y la memoria dinámica es al momento de ejecución. Por eso podemos pedir la cantidad que querramos, ¿sí? Pues lo pedimos ahí en vivo mientras estamos ejecutando. Ahora vamos a ver. O sea, lo pide el programa mientras se ejecuta. Memoria dinámica, y acá vamos a ver antes de meternos bien en la memoria dinámica, que es el void asterisco. Hasta ahora los punteros tenían un tipo, pero hay una forma de definir punteros, que es decir, bueno, es un puntero algo genérico. La forma que tenemos de decir eso es usando void asterisco. No es un int asterisco, que es un puntero entero, no es un char asterisco, que es un puntero a char, es un void asterisco, que es un puntero a lo que sea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las funciones de C, que nos dan las herramientas para reservar memoria o liberar memoria o hacer manejo de memoria, lo que usa siempre es void asterisco. Porque en general lo que tratan de hacer es, tratan de abstraerse del tipo de memoria que vos estás pidiendo y decirte, bueno, te doy un pedazo de memoria. Vos después definí qué tipo es. ¿Sí? Pero al momento de darte ese pedazo de memoria, no saben qué tipo es. Pues en realidad todos los cachos de memoria son todos iguales. O sea, es un cachito de RAM. Bien. Bueno, esto es lo que comentaba. Hay creo que 3 funciones principales que vamos a ver para manejar memoria. La primera es malloc, que malloc viene de memory alloc o memory allocation, que básicamente es reservar memoria. Para usarla necesitamos primero incluir la librería esta, que es stdlib, que va a incluir, por ejemplo, las 3 funciones que vamos a usar, que son malloc, realloc y free, entre otras. Y malloc, la firma de malloc, tiene esta pinta. Devuelve un void asterisco, que es un puntero genérico, a donde empieza todo lo que vos reservaste de memoria, y recibe un size t, que es decir, esto es, el size t es equivalente a un unsigned long, me parece, que te dice cuántos bytes vamos a querer reservar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un array de 4 enteros, lo que voy a pedir es 4, un array de 5 enteros, vamos a necesitar 5 por 4 bytes, o sea, vamos a necesitar 20 bytes. Entonces acá le vamos a pasar 20 bytes, y acá me va a devolver la primera posición de ese array. ¿Está bien? Pide n bytes de memoria y devuelve void asterisco, que es la posición de memoria donde empieza esa sucesión de bytes. ¿Sí? Si, por ejemplo, nos quedamos sin memoria, lo que devuelve va a ser nulo. ¿Está bien? Representación gráfica. Este es el heap, que es como una nube de memoria, y reservamos acá un cachito de memoria. El puntero, esto va a ser lo que me va a devolver malloc. Me va a devolver un puntero a este pedazo de memoria. ¿Sí?
si reservamos 20 bytes, esto va a tener tamaño 20 bytes. Y el puntero va a apuntar a la primera posición. Entonces, bueno, no hay un ejemplo, pero vamos a venir acá y yo hago malloc y yo quiero no sé, por ejemplo, vamos a hacer algo de este estilo. Vamos a hacer arreglo. ¿Cuánto le vamos a pasar acá? Lo que les decía, queremos un arreglo de tamaño 4. ¿Cuánto deberíamos pasarle? 4 por size of int. Claro, 4 por size of int. ¿Por qué le pasamos 4 por size of int y no le pasamos, por ejemplo, 4 por 4? Porque depende de la arquitectura. Depende de la arquitectura. Entonces, si queremos que nuestro programa funcione para cualquier arquitectura, vamos a tener que hacer esto, ¿sí? Esto lo que nos va a devolver va a ser un puntero a la primera posición, ¿sí? Entonces, de la red. Entonces, no sé, supongamos que tenemos algo así. Esas son nuestras posiciones, no sé, 0x00, 0x04, 0x08 y 0x0c o algo así, no sé. ¿Sí? Esto me va a apuntar a esta posición, ¿sí? Si después yo quiero acceder a la primera posición, voy a hacer así. Si quiero acceder a la segunda posición, voy a poder hacer así. Bien, ¿está bien? Y esto me va a devolver lo que hay acá. Por ejemplo, esto me va a devolver lo que hay acá. Esto, el 2, me va a devolver lo que hay acá. ¿Está bien? Volviendo a las diapos. Bueno, eso. Ahora, siempre cuando nosotros hacemos un malloc y cuando terminamos de usar esa memoria que pedimos, lo que tenemos que hacer es un free. El free lo que hace es liberar esa memoria que pedimos. Entonces, por ejemplo, acá nosotros le habíamos dicho al sistema operativo, che, yo quiero este pedazo de memoria, que son 20 bytes. Después, cuando los dejamos de usar, como lo estamos manejando nosotros, porque la memoria dinámica es algo manejada por el usuario, después la tenemos que liberar. Entonces, para liberarla, tenemos que usar free. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, nosotros acá hacemos nuestras cosas con arreglo, y después tenemos que hacer un free de arreglo. ¿Por qué? Porque queremos liberar la memoria esa. Si no la liberamos, vamos a estar consumiendo memoria del sistema operativo al pedo. ¿Sí? Que eso es, por ejemplo, lo que hace Chrome, que se nos traba toda la computadora cada vez que dejamos Chrome prendido un par de minutos. ¿Está bien? Así que no seamos como Chrome y liberemos la memoria. Bien, ¿qué más? Bueno, esto ya lo vimos. Esto es lo que hace free. Nosotros habíamos hecho un malloc, habíamos pedido la memoria para este cacho, nos había devuelto este puntero. Si después hacemos free de puntero, lo que va a decir es, bueno, la memoria esta que me habías dado, te la devuelvo, no la quiero más. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? Por mí ninguna. Perfecto. ¿Podría ver un segundito la diapo anterior? ¿Un segundito? Sí. Bueno, esto es algo importante. Una vez que la memoria apuntada se liberó, ya no poseo esa memoria, por más que la tenga referenciada por un puntero. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá, y acá yo quiero acceder a arreglo, hacer, por ejemplo, arreglo 0, esto va a devolver error. ¿Por qué? Porque yo ya le había dicho al sistema operativo que la memoria esa ya no le iba a necesitar más. Si yo hago esto, estoy accediendo a memoria que ya no me pertenece. Entonces esto te va a tirar el error. Lo mismo que si vos haces fruta, ¿no? Esto también te va a tirar. Respondiendo a Federico, ¿se puede liberar la memoria al final del programa o siempre se tiene que liberar antes, o sea, después de usarla? Siempre lo mejor es, cuando sabemos que la vamos a dejar de necesitar, liberarla.
no es necesario, no conviene esperar al final del programa, pues si no vamos a estar usando memoria al pedo. ¿Está bien? Entonces, cuando sabemos que la vamos a dejar de necesitar, la liberamos. Responda pregunta de Joaquín. ¿Sí? Sí, una consulta. La variable, el puntero arreglo sigue existiendo, o sea, puedo asignarlo a otra dirección después, no es que después de liberarlo Sí, correcto. existió. Después podrías hacer un malloc de, no sé, 4 por size. Claro, gracias. Sí. Bien. Avanzo rápido. Memoria dinámica. Pido memoria. Bueno, esto es lo que veníamos viendo. Algo importante que yo no estaba haciendo es cada vez que piden memoria, se tienen que fijar si no devuelve null. Y si devuelve null, devolver algún error o hacer algo. ¿Está bien? Porque, como les decía, malloc, en el caso de que falle al pedir memoria, devuelve null. ¿Sí? ¿Esto funciona solo para vectores? No, funciona para enteros también, por ejemplo. La diferencia es que, por ejemplo, podés hacer... En realidad funciona para punteros, pues te devuelve puntero. Entonces haces esto va a ser un puntero a entero. ¿Sí? Y acá vas a poder, si vos lo querés usar como puntero, vas a tener que hacer, lo querés usar como entero, vas a tener que hacer así. ¿Sí? Entonces ahí le vas a poder guardar 22, por ejemplo. ¿Sí? Siempre te va a devolver punteros, malloc, porque es la forma que tenés de administrar esa memoria dinámica, a través de punteros. Bien, avanzo. Ok, esto más o menos lo veníamos viendo. Realloc lo que hace es redimensiona la memoria comprendida, bueno, o sea, redimensiona la memoria. Entonces, por ejemplo, si nosotros habíamos hecho, volvemos acá, algo así, ¿no? Y acá le habíamos puesto 22, 23, 24 y 25. Y después pasaron cosas, ¿no? Y acá yo digo, bueno, voy a querer agregar un valor más a mi arreglo. ¿Cómo hago? Si yo lo había pedido memoria solamente para 4. Entonces ahí lo que tengo que hacer es hacer realloc y pasarle arreglo como primer parámetro, porque recibe como primer parámetro el puntero que quiero modificar, y la cantidad de bytes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, la nueva. Entonces agrego, yo digo, bueno, quiero que tenga en lugar de 4, que tenga 5. Entonces acá le paso así. Esto lo que me va a devolver, lo que va a hacer internamente, como dice acá, es, intenta hacer malloc. Si falla, devuelve null, como siempre. Si funciona, hace una copia de la memoria vieja y después libera eso. Entonces, por ejemplo, si todo funciona bien, esto me va a devolver asterisco nuevo arreglo. ¿Sí? Y este nuevo arreglo va a tener todos estos valores que tenía el arreglo original. Y se va a pisar también el valor de arreglo. ¿Sí? Si falla, lo que va a pasar, esto me va a devolver null. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso deberíamos hacer nuevo arreglo igual a null y devolver un error. ¿Está bien? Es importante, ¿lo hice acá en algún lado? No. Ah, acá está. Es importante que si no hay memoria, o sea, como devuelve null, y no te va a devolver el puntero original. ¿Está bien? Entonces, si yo hago esto, realloc de P, no sé, le paso 100, esto falla y me devuelve null, voy a directamente perder todo lo que tenía en P. En cambio, si yo hago algo de este estilo y lo guardo en una variable auxiliar,
no voy a perder nada, porque lo que tenía pedido en P lo voy a seguir teniendo, lo voy a tener que liberar, pues falló, en el caso de que falle, pero lo voy a seguir teniendo. Si yo directamente hago esto, en el caso de que falle, voy a directamente perder la memoria que tenía en P, pues me va a devolver null. ¿Está bien? Por eso es importante hacer esto. Bien, y bueno, estos comentarios que realmente es lo mismo. Digamos, el free de null no hace nada, el malloc de 0 no hace nada, el realloc pasándole null es equivalente a un malloc, y el realloc pasándole 0 es equivalente al free. Realloc entonces devuelve el malloc original si es que funciona. Si funciona, te devuelve la posición de memoria nueva. Si no funciona, te va a devolver null. Por eso no queremos que lo pise. Porque si no funciona, vas a perder la memoria original. ¿Está bien? Bien, creo que con esto estamos. Bueno, toda la memoria pedida debe ser liberada, que es lo que les comentaba. Si no lo liberamos, vamos a estar perdiendo memoria, que es lo que hace Chrome. Y no hay que hacer. Si corremos un programa, que vamos a ver la próxima clase, vamos a poder identificar cuando estamos perdiendo memoria. Bien, y eso, el programa se llama Valkyrie y le vamos a dar la clase que viene. Y fin. Dejo a Fede, perdón por dejarte 7 minutos. No, así me gusta, un desafío. Sí. Bueno, deja de compartir. Bueno, vamos a ver rápido el TP0. A ver, 0, así. Bien. El TP0 lo van a encontrar en la página de TPs de la materia, que yo estoy ahí. Vamos a hacer la TPs, están acá. El TP0 ya está publicado, por eso está habilitado. El resto se va a ir habilitando a medida que lleguen las fechas. Se publicó hoy y la fecha de entrega es el 1 de abril. En una semana. Bienvenidos a Algoritmos 2. Si entra el TP0, los TPs van a dar una explicación usualmente. Cuanto más avanzado el TP, van a tener usualmente menos ayuda o menos explicación. Este está todo explicado porque el TP0 es más una bienvenida a la materia. Nos dice que en el sitio de descargas van a estar los archivos que vamos a necesitar. Nos dice qué es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que editar el archivo tp0.c y completar estas 4 funciones que ahora vamos a ver. Dice el resto de los archivos chip no los deben modificar, pero nos recomienda que leamos el TP0 pruebas. Nos dicen cómo compilarlo también, que esto cópienselo en el bloc de notas porque lo van a usar muchísimo este comando, y después nada, cómo correrlo, que siempre se corre de la misma forma. Si vamos al sitio de descargas, vamos a la entrega del TP0, nos dicen los archivos adjuntos que vamos a bajar y lo descargamos. Y cuando descargamos nos vamos a encontrar con esto. ¿Sí? Un poco más grande. ¿Ven? ¿Ahí se ve bien? Sí. Tenemos 5 archivos. Este es el compilado que lo compilé yo hace un ratito. Tenemos estos 2 de testing, que los pueden revisar después, pero es básicamente el framework con el que corremos los tests. Tenemos las pruebas. Si como te digo test y pruebas es exactamente lo mismo. Tenemos las pruebas con las que validamos que nuestro TP está funcionando bien. Tenemos el archivo de la implementación, que es el .c, y el de la cabecera, que es el .h. El de la .h lo vamos a ver la semana que viene, me parece, pero lo único que hace es declarar qué funciones va a exponer la implementación. Entonces nos vamos a encontrar con estas 4 cosas, ¿sí? Que son funciones a completar. No sé por qué yo me bajé esta versión, lo reviso acá, pero le faltan los comentarios. Porque... Los comentarios creo que están en el .h. Ah, ahí está, gracias. Ahí está, perfecto. Ahí está, con razón lo encontré. Bien, el .h están los comentarios con en realidad están como se llama la firma, que es esta, y también nos dice cómo se usa esta función. Usualmente cuando nosotros documentamos funciones, lo que tenemos que decir es qué acepta, que en este caso son 2 enteros, diciendo qué significa cada uno, qué es lo que hace y qué retorna. Esas 3 cosas son lo que define como a la documentación de una función. ¿Sí? Tenemos que implementar estas 4.
El swap lo que hace es que tiene que intercambiar los dos valores. El valor que estaba en Y tiene que quedar, perdón, el valor que tiene que estar en X tiene que quedar en Y al final, y el de Y tiene que estar en X. ¿Está bien? El máximo lo que nos dice es que devuelve la posición del mayor elemento del arreglo, o -1 si el vector es de largo 0. Si el máximo elemento aparece más de una vez, se debe devolver la primera posición en la que ocurre. Nada, sencillo, nos pasan el vector, nos pasan el largo. Como vimos con Mati, siempre que nos pasa un vector necesitamos un largo, en este caso es n, y lo que tenemos que retornar es dónde está el máximo, básicamente. Esta quizás, la función de comparar, es la más complicada, o quizás de entender, que lo que dice es compara dos arreglos de longitud especificada. O sea, tenemos vector 1, que de largo es n1, y el vector 2, que de largo es n2. Y devuelve -1 si el primer arreglo es menor que el segundo, 0 si son iguales, o 1 si el primero es mayor. Dice, se define que un arreglo es menor a otro cuando al compararlos elemento a elemento, el primer elemento en el que difieren no existe o es menor. ¿Está bien? Supongamos que esta definición no me alcanzó. Bueno, una de las formas de documentar usualmente son las pruebas. Podemos ir a ver, por ejemplo, buscamos las pruebas de comparar. Por ejemplo, estas, por ejemplo, tenemos las pruebas de comparar y vemos, por ejemplo, qué esperamos, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que yo comparo, no sé, estos dos. Cuando yo comparo este vector con este vector, debería devolver 0, porque son iguales, ¿no? Estoy comparando lo mismo. Por ejemplo, acá, cuando yo comparo el vector 3 con el vector 4, debería devolver -1. Entonces yo digo, bueno, a ver, vamos a ver este caso, el vector 3 es este, el vector 4 es este. ¿Está bien? Entonces, si no entendemos qué es lo que tenemos que hacer, podemos ir a ver a las pruebas, que de hecho ya tenemos ejemplos de qué debería devolver, ¿no? Puedo ver cada una de estas líneas y, nada, puedo ver cómo se llama y qué es lo que espero que devuelva. ¿Sí? Y acá están las definiciones. Y el último es selección. Vamos a donde están los comentarios. Selección lo que hace es ordenar el arreglo recibido mediante el algoritmo de selección. ¿Sí? Ojo acá, usen selección. ¿Sí? No usen merge, sort o burbujeo o otro. Usen selección. Porque es el que se pide. Una recomendación fuerte que suele pasar el TPC es ojo con repetir código. ¿Sí? Lo más probable es que alguna de estas funciones le sirvan en otras. ¿Sí? De hecho, ya les va a fallar el corrector automático cuando repitan código. ¿Sí? Esto significa que ustedes, vuelvo acá, al calendario. ¿Ustedes lo tienen que entregar el 1 de abril? No, lo pueden entregar antes. ¿Sí? Lo pueden entregar desde ahora, desde ya lo podrían estar entregando. Si no quieren ver el partido, ya lo hacen y lo entregan. Hay un video que es el que vendría después, que lo hizo ese, que les muestra cómo es el sistema de entregas. Nada, lo suben y una vez que les devuelve un mail que dice todo ok, ya está. ¿Está bien? Si no les dio todo ok, tienen que seguir intentándolo hasta que les dé todo ok. Literalmente les dice todo ok el mail. ¿Cuántas veces se puede entregar? Infinitas. Ojo que cada mail le llega un mail al corrector que tienen. El TP0 no, porque no tienen corrector antes del TP0. Pero luego sí. Entonces, ¿pueden intentar todas las veces que quieran? Sí. No usen el corrector como sistema de pruebas para probar todo el tiempo a ver si cada línea nueva que meten está bien. Porque le llega un mail al corrector. Nosotros corregimos, eso lo arreglan con cada ayudante, pero la condición para corregir es que tiene que estar todo ok, la entrega. Nosotros técnicamente no miramos la entrega hasta que no esté todo ok. ¿Está bien? Ahí se mandó el video para ver la clase, que eso está para ver eso, la explicación que estoy dando ahora. Y me parece que no me olvido de nada. Lo que sí es, atención que el lunes es presencial y vamos a intentar mandarles el domingo, el lunes mismo, las diapositivas para los que no se pueden sentar tan adelante, que puedan seguir las diapositivas del celular, para que no nos pase lo del otro día. ¿Está bien? ¿Dónde está el video para ver cómo se sube? Ahora lo mandamos. Ahora lo mandamos.
¿Alguna pregunta sobre el TP0? Busco el video. Si no, bueno, somos libres. Buen fin de semana. Buen fin de Fede. No, pero Lo que sí, me parece que ese mandaste el del TP0, no el de entregas. Ahí lo estoy revisando. ¿Había una pregunta? en caso, por ejemplo, de si necesitar una función auxiliar, en este caso me imagino que no, pero si en otro TP necesitar una función auxiliar, de casualidad, ¿está contemplado con el corrector? Sí, esto es así. En el corrector, como te dicen, vos no podés pisar los archivos que no sea el .c en este caso. Entonces vos podés agregar las funciones que vos necesites mientras estén en el .c. ¿Por qué? Porque el .h y los de pruebas, en este caso, te los vamos a pisar. Perfecto. Muchísimas gracias. Todo lo que necesiten lo pueden hacer el .c. Sí. La clase que viene vamos a ver la diferencia entre .c y .h. ¿Qué es lo que tiene que ir en el .h y qué es lo que no? Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, buen No, fin no hay de. problema. Chao, gracias. Chao, buen fin de. Buen fin de. ¿Qué hay dudas? Estamos acá para... igual ya corto. ¿Alguien más?